Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, y si nos visita por primera vez, bienvenido, esperamos que encuentre su hogar. También bienvenidos a aquellos que nos ven vía la red social, esperamos verlos aquí algún día. Vamos a continuar en oración, hermanos, por favor. Ay, Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos, Señor, por tu obra, Señor, por quien tú eres, Padre Santo. Por concedernos, Padre Santo, estar aquí, Señor, por concedernos, Señor, conocerte. Rogamos por tu perdón, rogamos por tu misericordia, Señor. Rogamos que toques a los corazones, que continúes trabajando en esa obra que has comenzado, Señor. Te pido, por favor, que me ayudes a mí a explicar tu palabra, Señor, de una forma que te honre a ti y que edifique a tu pueblo, Señor. Gracias. Seas tú alabado, exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden saludarse unos a otros, familia. Bendiciones. Gracias. Antes que se me olvide, si alguien, se acercan las votaciones, ¿verdad? Aquí en nuestro país, y si alguien no sabe y dice, bueno, ¿por quién voto? Tenemos unas guías que están de aquel lado, algo como esto. Estas guías le van a ayudar a ver, a elegir. No nos queremos meter mucho en política, pero queremos siempre tener un líder que sea piadoso, si es posible. Entonces ahí está la guía. Hoy siempre que me toca estar aquí, siempre es un privilegio, se los digo de todo corazón. Y me da temor también porque quiero explicar la palabra del Señor de una manera que le honre a Él. Es lo más importante, porque solamente así es que nuestras vidas serán transformadas, escuchando una doctrina sana, una doctrina que honre al Señor, y Él honrará su palabra y transformará esos corazones, que es lo que necesitamos. Entonces continuamos nuestro estudio en esa carta de Pablo a Tito, ¿verdad? Estaremos en la última sección, estamos por terminar. Tito capítulo 3, versos 8 al 15. Titulé este mensaje algo muy importante y se van a ir dando cuenta: persiste en la doctrina y en las buenas obras. Persiste, insiste en esa doctrina y en las buenas obras, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo permite, hoy terminamos esta carta. Los que han estado aquí estudiando esta carta se darán cuenta que ha sido una carta muy práctica, una carta de mucha instrucción, ¿verdad? Mucha bendición. Si resumiéramos esta carta, nos daríamos cuenta que Pablo ha sido muy específico en cuanto a toda la enseñanza que hemos tenido a través de esta carta, pero también nos daremos cuenta que esta carta giró en esa verdad de que la sana doctrina siempre produce vidas santas, vidas piadosas, vidas que dan fruto, y esas vidas terminan en el cielo, en la vida eterna. Y sería, si nos ponemos a pensar, es lo más lógico, ¿verdad? Por ejemplo, si tú a tu hijo le das cierta instrucción de ciertas cosas que debe hacer, y es lo que vemos en Pablo instruyendo a Tito,
le da cierta instrucción, cómo se debe de comportar, qué es lo que debe de hacer. Lo más lógico sería que al final de esa carta, nosotros también como padres a nuestros hijos, ¿qué les íbamos a decir? Persiste en lo que te enseñé. Y también les íbamos a advertir ciertas cosas. Evita esto. Y es lo que vemos en esta carta. Sería muy lógico que Pablo terminara entonces con una explicación como esta. Persiste en todo aquello que te enseñé, Tito, ¿verdad? Y evita ciertas cosas, porque solamente así es entonces que la gente va a ser transformada, va de la mano. No existe una persona que, si esta persona está expuesta a enseñanza falsa, obviamente, ¿qué va a ser el fruto en su vida? No va a ser fruto de vida, ¿verdad? Entonces es importante. Resumiendo, por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 1, ahí en los versos 1 y 2, vimos que Pablo se presenta como siervo de Dios, como esclavo de Dios y como apóstol de Jesucristo, recordarán, como enviado, como administrador, como mensajero de Jesucristo. Y ese propósito de Pablo era, si recuerdan, que él iba a predicar la verdad, esa verdad que tenía el propósito o la intención de transformar vidas. Muy simple. Ese era, y si se dan cuenta, Pablo quiso comenzar desde el raíz, desde el principio. Se acordarán que él le dijo: por esta causa te dejé, Tito, aquí en esta isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos calificados que prediquen la palabra de verdad, sana doctrina, porque es lo único que va a transformar vidas. La situación en la isla de Creta estaba al revés. No había fruto. ¿Por qué? Porque la enseñanza era falsa. Por eso es que Pablo quiso comenzar ahí corrigiendo y estableciendo ancianos que predicaran la verdad, porque esa verdad tiene el propósito de transformar vidas. Después ahí en el capítulo 2 vemos que Pablo continúa repitiendo, machacando la misma idea. Y si lo hace es porque nosotros necesitamos oír continuamente las doctrinas importantes, las cosas fundamentales de un cristiano, que no se nos olviden. Ahí en el 2 le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Después al final, ahí del 2, en el verso 14, hablando del Señor Jesús, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí que un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces lo vemos una y otra vez en el capítulo 3. Dice Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que sean fructíferos. Está diciendo Pablo a Tito que los creyentes, dice: recuérdales que hagan buenas obras, que estén dispuestos a toda buena obra. Toda la carta gira en la verdad de que la sana doctrina produce vidas santas. Es algo fundamental que tenemos que nosotros tener en cuenta. Y de eso es de lo que trata este estudio. También esta verdad no solo se encuentra ilustrada aquí en este libro, en esta carta de Pablo a Tito o en Timoteo. La vemos alrededor de toda la Biblia. Por ejemplo, en las palabras de Juan, del apóstol Juan, ahí en el capítulo 15, verso 16, dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan? ¿Cómo se ve el fruto de este creyente? ¿Cómo es que un creyente, de qué frutos estamos hablando? Un verso muy conocido, Gálatas 5, 22 y 23. Aquí vemos
un tipo de fruto, fruto del Espíritu. Dice ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es esto? Diría alguno. Este tipo de fruto no es otra cosa más que el retrato del Señor Jesús, de su carácter, de sus atributos comunicables. Eso es lo que vemos cada vez que hablamos del fruto del Espíritu o de la gloria de Dios. Estamos hablando de la misma vida del Señor Jesús, cómo Él vivió su vida, ¿verdad? Que su vida se caracterizó por todos estos frutos. Y el Señor está trabajando en todos nosotros a que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús con esos atributos. Y ese es el punto de venir a la iglesia, de ser instruidos. También vemos que la vida de un creyente es comparada en muchas ocasiones a un árbol que da fruto. Cualquier persona aquí que sabe algo de plantas, de árboles, sabe que cómo es que este árbol va a dar buen fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarlo. Y no solo alimentarlo, sino que también evitar de ciertas cosas a este árbol. Y esa ilustración, obviamente, la implicación es de un cristiano que se alimenta de la doctrina, pero también evita ciertas cosas que le hacen daño. Ahí en el Salmo 1, versos 1 al 3, fíjense lo que dice. Aquí empieza como si fuera al revés, evitando ciertas cosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo evitando esto. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto lo evitó. El contraste, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se alimenta, está siendo instruido con doctrina sana. ¿Y cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos en una y otra parte en la Biblia, ya sea ilustrada la forma, pero la idea es que un cristiano debe de alimentarse y de evitar ciertas cosas, y el resultado va a ser que va a producir fruto. Vayamos al texto entonces que vamos a ver este día, Tito, capítulo 3, versos 8 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Recuerden el título y el propósito. Persiste en la doctrina y en las buenas obras. Tengámoslo en mente fresco. Pablo aquí nos anima, tal como a los creyentes de la isla de Creta, recuerden el contexto, a que recordemos nuestra misión. ¿Recuerdan lo que estaba pasando en la isla de Creta? Había muchas falsa enseñanza. El gobierno muy posiblemente estaba como nosotros ahorita.
¿verdad? Está muy similar, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, pero es que a lo mejor ellos allá estaban muy bien y nosotros aquí ven nomás cómo estamos batallando. Aquellos que están viendo ahorita el libro de Daniel se dan cuenta cómo el rey, si no le parecía algo, los mataba. Nosotros estamos bien, por decirlo así, ¿verdad? Recuerdan lo que están viendo el libro de Daniel, cómo a lo que se sometió Daniel y todo lo que estaban pasando. Podríamos decir peor que aquí ahorita como estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú piensas y dices, no, pero es que no sabes lo que estamos pasando, vivimos en una sociedad muy terrible. Estamos muy posiblemente igual que ellos. Entonces esta carta debe ser de ánimo para nosotros. Aunque estemos viviendo en una sociedad que no conoce y ni le importa a Dios, ¿verdad? Tal como ellos. Debemos de recordar nuestra misión, el propósito. Debemos de vivir de maneras que traen honra y gloria al Señor. De acuerdo al designio divino, debemos vivir como hemos sido instruidos. Lo vemos en muchas partes en la Biblia. Que nos comportemos de acuerdo al llamado, ¿verdad? Sed hacedores, diría Santiago, y no solamente oidores. Veamos entonces el texto a detalle y a ver qué el Señor nos habla a nuestros corazones. Dice ahí en el verso 8, palabra fiel es esta. ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice palabra fiel es esta? Esta palabra es importante porque conecta lo que se dijo anteriormente. Es una expresión, esta palabra es una expresión usada por Pablo en varias ocasiones, que siempre enfatiza verdades muy importantes. Esa palabra fiel es esta. Ahí en 1 Timoteo vemos que la usa Pablo, ahí en el 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? En el contexto, palabra fiel se refiere a lo que dijo en la sección anterior. ¿Qué dijo la sección anterior? Si algunos se acuerdan, la última vez que estuvimos ahí en Tito. Lo que pasó en esa sección anterior, versos 4 al 7 del 3, vimos que estas personas, estos creyentes, ya por mucho tiempo de ser cristianos, habían sido ya como, bueno, pues ya su entorno era andar con otros cristianos, ya no digo malas palabras, me comporto muy bien. Entonces estas personas estaban ya de alguna manera rechazando a aquellos que todavía no han venido en arrepentimiento y fe al Señor. Siendo de que ellos en un tiempo, dijo Pablo, ustedes lo necesitaron en un tiempo. ¿Por qué están rechazando a estas personas? ¿Verdad? Entonces Pablo ahí de los versos 4 al 7, en el 6 les dijo, ¿por qué los rechazan si ustedes eran exactamente igual que ellos? Estaban en la misma necesidad. Y luego les dice en el 4, pero cuando se manifestó, eso fue lo que vimos la última vez, describe cómo es que el Señor nos salvó, pero no, lo describe paso a paso, en detalle. ¿Cómo es que el Señor salva a una persona? Lo vimos la última vez que estuvimos en Tito y a eso se refiere Pablo cuando dice palabra fiel es esta. Dijo en el 4 al 7, el Señor nos salvó por su bondad, por su amor, no por obras de justicia, sino por su misericordia, nos lavó, nos regeneró, nos renovó en el Espíritu, por Jesucristo, nuestro Salvador, nos justificó por su gracia para que viniésemos a ser herederos de esa vida eterna, esa esperanza de la vida eterna. A eso se refiere en el contexto Pablo cuando dice palabra fiel es esta. Obviamente por implicación se refiere a todo el libro de Tito y se refiere a toda la palabra de Dios porque toda la palabra es fidedigna. Toda la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 19, uno de mis versos favoritos o secciones favoritas, ahí en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es completa. No le hace falta nada. ¿Y qué es lo que hace?
convierte el alma. Y luego dice, el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es otra forma nomás de explicar la palabra de Dios, porque aquí en esta sección describe 7 formas, pero todas se refieren a lo mismo, a la palabra de Dios. Dice, el testimonio de Jehová, ¿qué? Es fiel, que hace sabio al sencillo, fidedigno, 100% confiable. Entonces, a eso es a lo que se refiere Pablo ahí, ¿verdad? Esta palabra fiel es esta. Y luego continúa y dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Cuáles cosas? Pablo se refiere a todo lo que ha recalcado a través de esta carta de Pablo a Tito. Doctrinas, prácticas, cosas como en las que un creyente, cómo es que un creyente se debe de comportar. Dio instrucción, recuerdan, da instrucción de los requisitos de los ancianos, da instrucción acerca de las personas de edad, hombres, mujeres, jóvenes, esclavos, cómo es que se deberían de comportar. En estas cosas quiero que insistas, le dice. Tito dice, Pablo, quiero que insistas en esa doctrina, que enfatices la sana enseñanza, que tu ministerio, y al igual que nosotros aquí, que este ministerio sea enfatizado, caracterizado por enseñar sana doctrina. Eso es lo que vemos aquí, en lo que le está diciendo Pablo a Tito, pero aplica a todos nosotros. Alguno dirá, yo no soy pastor o maestro, pero en algún día, en alguna situación, instruyes, hablas a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y es de ahí que nosotros decimos, métanse a clases de hombres, de mujeres, a que sean instruidos, porque en un tiempo van a tener que hablar con firmeza, 100% seguros de lo que están hablando está correcto. ¿Verdad? No son pastores o maestros, pero en algún tiempo todos enseñamos. ¿Verdad? Y también cómo debía ser y vivir delante del mundo incrédulo. ¿Verdad? Una cosa que vimos todos, nuestra vida debería ser una influencia evangélica, adornando la doctrina. Entonces Tito debía insistir sin firmeza. Otra cosa que Tito debía insistir, esas verdades con convicción, sin dudar. Insistir con firmeza, la palabra en el griego se refiere a hablar o decir algo, muchos conocen esa palabra con dogmatismo, 100% seguro. Tito no debía permitir que la gente se desviara de esta verdad, por el contexto de ¿cuál verdad? De que somos salvados por la gracia de Dios únicamente, no por nuestras obras, y obviamente por toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y para nosotros de nuevo es lo mismo, debemos insistir en esa verdad. No debe importarnos, o a Tito no debería importarle si la gente le gusta o no, si quieren oír o no. No es algo que él le dice, tú predica, enfócate en eso, nada más. Segunda de Timoteo 4, versos 1 al 4, y dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? ¿Qué, Pablo? Diría Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hago? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Siempre es bonito cuando el pastor dice, Dios te ama. Sí, pastor, por favor, dígame eso otra vez. Dios me ama, sí. Pero cuando dice, la Biblia dice que también todos somos pecadores, uy, no, ahí ya no nos entendimos. Dígame cosas halagueñas, diría alguien. Dígame cosas que me gustan. ¿Por qué debemos persistir en la sana doctrina? Diría alguno, pregunta. Palabra fiel es esta, y en esas
estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, para eso. Y ese es el punto de partida. Alguien produce buenas obras si ha estado expuesto a la verdad de Dios. Por eso en la isla de Creta había un problema. No había buenas obras. ¿Por qué? Porque había falsa enseñanza. Y eso es lo que está explicando, lo repite una y otra vez Pablo a través de toda la carta. Es a través de la correcta interpretación de la palabra de Dios, siempre enfatizamos eso aquí, esa sana doctrina, y a la fidelidad al texto. Yo en una ocasión toqué algo importante aquí empezando esta carta, porque yo mencioné que un administrador, quien es un pastor, un maestro, este es un punto muy importante. Él no habla o dice lo que él quiere. Él tiene que ser el fiel al texto. ¿Y qué es lo que él debe hacer entonces? Él debe predicar la palabra. Dios quiere que su pueblo escuche su verdad. Entonces es importante. ¿Y por qué lo menciono otra vez? Porque la iglesia está conformada por muchas personas apenas son nuevecitas. Otros ya tienen bastante tiempo, pueden discernir, pueden ver si algo está bien, algo está mal. Muchas personas todavía no. Entonces tenemos que estar atentos y proteger el rebaño. ¿Por qué? Porque las personas necesitan oír la voz de Dios, su palabra, no mis ideas. No quiero leer un verso y hablar por 2 horas de mis anécdotas, y no me malentiendan, no tal vez estoy hablando herejías o alguien que esté hablando cosas en contra, sino que son más bien un motivador. No está explicando la palabra de Dios, que es la que va a transformar, es la que va a santificar. Mis ideas, mis anécdotas, esas no sirven para nada. Y el pueblo necesita oír la voz de Dios. Es importante ser fiel al texto. Y nosotros debemos de saber, por eso yo en muchas ocasiones les he dicho, David lo ha mencionado también, cuidado a quien invitas a tu casa. ¿Cómo que a quién invito? Por internet. ¿Qué tipo de pastor estás oyendo? ¿Qué tipo de enseñanza estás oyendo? Es importante, ¿verdad? Y si tú compartes, lo he mencionado en otras ocasiones, investiga quién es este pastor, enseña sana doctrina, porque si se dan cuenta y escuchan a pastores falsos, muchas veces son enseñanzas que dices tú, oh, me gustó, enseñó bien, pero su intención no es buena. Entonces, si yo comparto y no investigué quién es este pastor, alguien, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor alguien aquí muy nuevecito en la fe va a decir, mira, entonces voy a empezar a oír a ese pastor y puede ser confundido. Es solo a través de la correcta interpretación de la palabra de Dios, a la fidelidad al texto, sana doctrina. Fíjense que Dios en su gracia, que Dios en su gracia concede a los creyentes producir fruto, parecerse más a Cristo, irlo transformando poco a poco. En Juan capítulo 15, verso 5 dice el Señor Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí en Filipenses 2:13, otro verso muy conocido, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dependemos del Señor. Para que los que creen en Dios, estábamos viendo qué quiere decir eso. Aquí no se refiere a no creyentes, sino a cristianos genuinos. Estos cristianos genuinos que reconocen que han sido salvados por gracia, cristianos que se someten a sus autoridades, aun si son injustas. Estos creyentes que reconocen, estos creyentes genuinos que recuerdan, no se les ha olvidado su condición anterior y que de no ser por la gracia de Dios todavía estaríamos perdidos y condenados. Estos creyentes que recuerdan el regalo maravilloso de la salvación, creyentes que también recuerdan que el Señor les
llamó a ser testigos ante este mundo perdido. A estas personas se está refiriendo para que los que creen en Dios, ¿qué? Estos que creen en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Esta palabra procuren aquí se traduce también asegurar, para que los que creen en Dios se aseguren, se esfuercen, sean líderes en hacer buenas obras. A eso se refiere esa palabra, a que procuren ocuparse en buenas obras. Se refiere a que es esto lo que debe caracterizar a un cristiano, liderar en hacer actos genuinos de virtud. Esos actos genuinos de virtud que son producidos por el Espíritu Santo. Pero producir fruto no solo se va a dar nomás por nomás. De nuevo, machacando la idea, tenemos que estar expuestos a la sana doctrina. Entonces un cristiano debía liderar en buenas obras. ¿Por qué? Continuamos ahí. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El verso 8 tiene muchísimo. Podríamos tal vez hacer un estudio solo en el verso 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esa frase a los hombres se refiere a todo el mundo, obviamente. No está hablando nomás a los hombres y a las mujeres, no. A todo el mundo. No solo a creyentes, sino también a incrédulos. ¿Y para qué? Porque esto es bueno y útil a los hombres. ¿Para qué es bueno y útil? Bueno, el texto no nos dice. Puede ser para salvación, por las vidas ejemplares de los creyentes, o puede ser para juicio. No especifica Pablo. Entonces, ¿cómo podemos ser cristianos que lideramos en producir fruto y buenas obras? Respuesta, título del mensaje, persistir, insistir en exponernos, en estudiar la sana doctrina. La verdad de Dios es la que santifica, nos capacita, ¿verdad? Otra vez, grupos. Qué bueno que tenemos grupos, los grupos de hombres, grupos de mujeres. ¿Cómo les ha gustado estar en esos grupos? Hemos tenido grupos de matrimonios, son de mucha instrucción, exponernos a la palabra, porque la palabra santifica. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usando la ilustración de un árbol, ¿verdad? De nuevo sabemos que hay que darle agua, hay que echarle fertilizante, comida, pero también hay que quitarle el zacate, hay que quitarle otra planta ahí a un ladito que no sirve para nada, pero que le está robando los nutrientes. Entonces debemos también privarlo de ciertas cosas, lo decíamos al principio. Una vida fructífera no solo se conoce porque estudia la doctrina, la pone en práctica, sino también por lo que evita. Y vamos a ver eso ahí en el verso 9, y dice así, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo aquí en este verso 9 describe el tipo de enseñanza que todo cristiano debe evitar. Y dábamos poquita explicación hace un instante. La palabra evitar también se puede traducir evadir, alejarse, mucha atención aquí, intencionalmente. Tú sabes, intencionalmente te quitas de ahí o no lo oyes. Porque no es algo que va a salir que dices, bueno, pues yo ya sé, luego voy a saber. Intencionalmente. Tito, los líderes y los creyentes en la isla debían intencionalmente apartarse de toda clase de falsos maestros. Esta palabra, este sinónimo intencional, nos ayuda mucho porque entender que debemos hacerlo de esa manera intencional. Los cristianos deberían estar alertas en evitar intencionalmente todas estas cosas. ¿Y en qué forma? ¿Por qué es que debemos estar alertas? Bueno, aquí Pablo enlista 4 categorías de estos falsos
que difundían a los creyentes en la isla de Creta, y obviamente para nosotros es lo mismo. Veámoslo a detalle, verso 9, evita estas cuestiones necias. La primera cosa que debía evitar un creyente eran cuestiones necias. Esas cuestiones necias tienen la idea de discusiones, de debatir, cuestiones controversiales, filosofías, teología basada en razonamiento humano solamente. Todo menos la palabra. Vamos a hablar de muchas cosas. No tiene caso, dice Pablo. Evita esas cuestiones necias, ¿verdad? Por eso le dijo a Tito, por esa razón te envié, para que corrijas lo deficiente. Eso es lo que estaban hablando estas personas ahí en la isla de Creta. Menos la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo 2, 14 al 17, fíjese lo que dice. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan, que no aleguen, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra vez en el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. También ahí en 1 Timoteo 6, versos 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces eso es algo que debía evitar un cristiano. El punto de Pablo aquí es gastar tiempo en discusiones acerca de esas cuestiones necias. También es una necedad. Dice Pablo, no sean necios ustedes también y estén igual que ellos, alegando de cosas que no van a edificar nada. Nomás van a estar alegando, no van a estar de acuerdo de ciertas cosas. ¿Para qué? No santifica, al contrario, confunde. La segunda cosa que estas personas debían evitar era genealogías. No se refiere obviamente a las genealogías que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Genealogías que determinaban el linaje dado por Dios, por ejemplo, para los sacerdotes, los reyes de Judá o Israel. También la genealogía que encontramos, por ejemplo, en los evangelios acerca del Señor Jesús. No se refiere a ese tipo de genealogía. Aquí la advertencia de Pablo a Tito se refiere a las falsas y caprichosas interpretaciones alegóricas. Alegórico quiere decir algo como, aquí más lo conocemos tal vez como espiritualizar. Me acuerdo en alguna ocasión alguien hablaba acerca de Sansón y decía, es un libro narrativo, y decía, y bajó Sansón. Y esta persona decía, bajó, eso quiere decir que pecó. ¿Dónde? ¿Cómo? Bajó porque Israel estaba en una parte alta y bajó. Caminó hacia abajo. Vives en Victorville, ¿qué decimos? Bajó aquí. Esta persona, él alegorizó o espiritualizó, puso cosas que no estaban en el texto. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa es la advertencia. Estas personas eran una amenaza para la iglesia, era lo que estaba pasando. Buscaban simbología, buscaban inventar doctrinas en base a ciertos números, ¿verdad? Imaginación de ellos. No se apegaban a la doctrina. Y esto enfrentaban esos creyentes ahí en la isla de Creta. Y obviamente para nosotros no es diferente. Verso 9, tercera cosa que debían evitar,
contenciones. ¿Qué quiere decir contenciones? Este término tiene la idea de rivalidad egocéntrica. Lo que yo digo, eso es. Y el que quiera alegar conmigo, órale. No, no es así. Pleito, conflicto. ¿Verdad? Dice a lo mejor, bueno, los cristianos son entonces muy altaneros, se podría decir. No es que un cristiano no cree que la verdad es la verdad porque él la cree. La verdad es la verdad porque Dios dice que es la verdad. No porque un cristiano no dice yo tengo la verdad porque yo sé que esa es la verdad porque yo creo que es la verdad. Porque hay muchas cosas que para ti y para mí no tienen sentido en nuestra mente finita. ¿Cómo 3 es 1? ¿Cómo puede ser que no hace sentido? Lo creemos por fe y porque el Señor lo dice. ¿Cómo es que cuando soy débil soy fuerte? No lo entiendo. El Señor así lo dice y lo creemos por fe. La unidad en la iglesia es importante, todos nos sometemos a la palabra de Dios. Un creyente no es ser conocido por pleitista. Sí debemos de corregir cuando las cosas no son correctas sobre cuestiones fundamentales. Explicar, pero no pelear. Continuamos, verso 9. Cuarta cosa que debían evitar estos creyentes, Tito, discusiones acerca de la ley. ¿Qué se refiere? ¿Qué quiere decir esto? La idea es que estas personas querían imponer a los creyentes a continuar obedeciendo la ley. Recuerdan, siempre fue un tema controversial. El Señor les decía, no por obras van a hacerse. Y ellos sí, aferrados que por las obras de la ley iban a salvarse. Y todavía querían que los que ya se habían convertido al Señor Jesús, los que ya habían venido al Señor Jesús, no, pero tienen que seguir haciendo esto, esto y esto otro. Y no es así. Esa ley, esa obediencia, el Señor ya nos libró de ella. Ahí en Tito, si recuerdan, lo vimos, ahí en el 1, 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, dice Pablo, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, ¿quién? Los de la circuncisión. Y luego dice, a los cuales es preciso, esa palabra, es obligatorio taparles la boca. ¿Por qué? Porque confunden. ¿Cómo quieres seguir? Ya estás salvado por gracia. ¿Cómo quieres todavía? No es que la ley sea mala, no es que no debemos obedecer la ley, pero recuerdan que nadie se va a salvar por obedecer la ley. Ese más bien es fruto de nuestra salvación, ¿verdad? Estas personas también querían imponer cosas que la ley no enseña, cosas acerca de simbología, implicaciones acerca de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien diría, como en esos tiempos, bueno, ¿será bueno comer carne de una vaca que fue matada en el día de reposo? Entonces estas personas alegaban cosas de ese tipo. Y obviamente, ¿por qué? Porque ellos estaban apegados, vivieron mucho tiempo. Estaba muy arraigado en sus vidas obedecer la ley, creer que por las obras de la ley se iban a salvar. Era una batalla que ellos tenían. ¿Por qué debemos evitar todo esto? Al final del 9 dice, porque son vanas y sin provecho. Discutir sobre teología, doctrina con aquellos a los que Pablo se refiere aquí, maestros falsos, los cuales en verdad no tienen. Si te fijas, una persona que quiere alegar así, lo más posible es que no tiene deseo alguno de aceptar la verdad de Dios. O sea que no es por falta de información, puedes explicarle muy correctamente y él va a seguir terco y a decir que no. No tienen deseo alguno de aceptar la verdad divina. Dice Pablo, son vanas y sin provecho. Así como debemos evitar a estos falsos con sus
infructuosas y corruptas enseñanzas también debemos desechar. Ahí en el verso 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones se traduce en el original a heréticos, de la que obtenemos la palabra hereje. Al hereje, por decirlo así, dijéramos, que cause división. Significa alguien que, un hereje, diría alguno, ¿quién es un hereje? Significa alguien que voluntariamente escoge no someterse a la palabra de Dios, ni a los líderes en la iglesia. Esta persona cree que lo que le da gana. No tiene interés alguno de la verdad o de la unidad espiritual. Esta palabra al hombre que cause divisiones. Ahora, no sé, obviamente Tito no necesitaría ni que le explicaran, o sea, es obvio. Muchos aquí no necesitamos, conoceríamos a un hereje. Luego. No solamente se trata de un hereje, sino de cualquier persona que causa división. Tal vez piensa diferente, no está de acuerdo en ciertas cosas, ciertas interpretaciones. Son personas que amenazan la unidad, dice Pablo, de la iglesia. Hermanos, hay cosas en las que tal vez no vamos a estar de acuerdo. Se les llama, por ejemplo, áreas grises. ¿Qué es esto? Dirá alguno. ¿Qué es un área gris? Son situaciones o cosas en la Escritura donde no son específicas, no son situaciones como que un cristiano debe creer en la salvación por fe únicamente, ¿verdad? Por la gracia de Dios únicamente. Creemos que Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Creemos en la Trinidad, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de cuestiones tal vez prácticas, podríamos decir. Y no necesitamos estar 100% de acuerdo. A lo mejor tú dices, bueno, yo digo que el hombre debe venir de traje aquí, corbata y todo. Y si no, estamos mal, ¿verdad? Pongámonos acá de este lado los que creemos que el hombre debe venir con traje, que la mujer no se debe de maquillar, que la mujer no debe usar. Hay ciertas cosas en las que podemos estar no de acuerdo y no debe de haber ningún problema. Tenemos libertad en el Señor Jesús. ¿Cuándo es cuando se vuelve un problema? No es tanto la convicción, ¿verdad? A mí me gustan los tacos de chicharrón, ¿verdad? Y algunos dirán, no, estás mal, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en unas cosas, en otras tal vez no. Pero ¿cuándo es cuando se vuelve entonces un problema? Al hombre que cause divisiones. Es cuando esa persona empieza a querer convencer a otros y decir, el pastor está mal. Así es como son las cosas. Esa persona es de la cual está hablando Pablo aquí. Y no dice obviamente al hombre, mujer, hombre, lo que sea. Al hombre que cause división. Es lo que dice Pablo aquí. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Básicamente después de 2 amonestaciones, porque es lo que encontramos ahí en Mateo 18. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar atentos a esto? Diría uno, bueno, pero ¿cómo es que lo vamos a echar? Es tan buena persona, está causando división. Y de nuevo, no es que digamos, lo echamos porque somos mejores que él. No ese es el punto. Está causando división. Y enfatizamos esto porque, de nuevo, hay personas muy jovencitos en la fe que si yo le digo, mira, sabes que el pastor está mal, la situación está así, esta persona está muy bebé y va a decir, oh, la convencí y tiene razón. Entonces empiezo a causar división. Luego ya 2, 3, 4, ya tengo un grupito de 10 que todos estamos en contra del pastor. Está enseñando mal.
¿Por qué? Porque no me parece. No, no es así. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Después de hablar con esta persona 2 veces, si no hace caso, lo debemos de sacar, porque amenaza la unidad de la iglesia, dice Pablo. ¿Verdad? De nuevo, no es que lo hacemos con odio o porque somos mejores que esa persona. La disciplina en la iglesia siempre debe aplicarse de una manera amorosa, con el propósito de remediar, de restaurar en humildad y con mansedumbre. Ahí en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. A estas personas, después de una y otra amonestación, deséchalo, y agrega, verso 11, sabiendo que el tal se ha perdido y peca, está condenado por su propio juicio. Esta persona se descarrió, diríamos algunos, ¿verdad? Coloquialmente hablando. Está descarriado. Su conducta de crear división nos enseña que es muy posible que no es un verdadero creyente. ¿Verdad? Aquellos que conocen ahí en el verso 18 de Mateo, en el capítulo 18, vemos la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y al parecer Pablo le da aquí a Tito el permiso de evitar el paso 3, aquellos que conocen los 4 pasos. ¿Por qué? Porque el tercer paso sería que toda la iglesia hable con él. Entonces, si no sería sabio, ¿verdad? Bueno, vayan, hablen con él. Los va a tratar de convencer. No, entonces no lo vamos, evitamos el paso 3. Por eso Pablo dice, después de 2, te brincas el paso 3 y lo sacas. Entonces esta persona se descarrió. En el griego se autojuzgó a sí mismo. Pervertido tiene la idea de voltear, torcer. Esa persona se ha dejado torcer por su propio pecado. Sus propias palabras y acciones terminan por condenar él mismo. Estamos hablando, obviamente, de aquí alguien dentro de la iglesia. Una persona que profesa ser cristiano, que ha sido exhortado varias veces por los ancianos. Deja de crear división, Panchito, ¿verdad? A lo mejor aquí hay un Panchito y dice, no, yo no. Deja de causar, no le importa. Otra vez, no le importa. Entonces, hasta este punto, repasemos un poquito, vimos que debemos persistir en la sana doctrina, en el verso 8, versos 9 al 11, debemos evitar cuestiones necias y rechazar hombres que causan división, y por último, versículos 12 al 15, debemos persistir en las buenas obras. Verso 12, dice Pablo ahí, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he terminado de pasar el invierno. Pablo aquí al final instruye a Tito, o la idea es que todo creyente, sus vidas de todos estos creyentes deben de ser caracterizadas por sus buenas obras. Lo vuelve a repetir. Si se dan cuenta a través de todo el libro de Tito, lo vimos muchas veces. La sana doctrina, persiste en las buenas obras. Y si lo dice tantas veces es porque de nuevo se nos olvida, debemos ser recordados constantemente. ¿Verdad? Pablo iba a enviar a Artemas y a Tíquico. De Artemas no sabemos nada, pero es obvio que Pablo tenía confianza en este hombre. Era un hombre piadoso.
Pablo tenía confianza en él, en su capacidad de liderazgo, ¿verdad? Un pastor, maestro fiel, calificado, si no, no lo enviara. Tíquico es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Tíquico acompañó a Pablo, ahí en Hechos 24 vemos que lo acompañó en un viaje misionero de Corintio hasta Asia Menor. Tíquico también ya había reemplazado en alguna ocasión a Timoteo ahí en Éfeso, en la iglesia. Lo vemos en 2 Timoteo 4:12. Y al parecer Tíquico iba a continuar la obra ahí en Creta y Tito debía regresar con Pablo y acompañarlo para el invierno, dice Pablo, ahí en el 12. Verso 13, a Zenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas, no sabemos nada, solo que es dice ahí, intérprete de la ley, como puede ser que fue un abogado romano, no sabemos, pudo haber sido un experto judío en la ley mosaica, no lo dice, ¿verdad? De Zenas. Y al igual que como Artemas, suponemos que Zenas fue un creyente piadoso también. Alguien que Tito estimaba, que Pablo estimaba, eran colaboradores juntos, ¿verdad? No es que Pablo, todos a lo mejor pensaríamos, bueno, Pablo era un matón, a eso hay que tenerle miedo. Vemos que Pablo era muy amoroso, nunca se ponía por encima de ellos, decía, todos somos colaboradores. Entonces creemos que también Zenas fue un creyente piadoso, en el cual Pablo tenía gran confianza. Apolo, se sabe poco de él. Sabemos que fue un judío y predicador elocuente del Evangelio, así es descrito. Original de Alejandría, vemos que hay en Hechos, quien se caracterizó por ser poderoso en las Escrituras, así está descrito ahí. Entonces a Zenas y a Apolo Tito debía, dice ahí en el 13 al final, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Encamínales no dice a dónde, el texto no nos lo dice. El punto es que ellos muy posiblemente iban a pasar ahí y su rumbo era en otro lugar, no sabemos a dónde, pero Pablo esperaba, daba por sentado que Tito iba a recibirlos, ¿verdad? Y dice que nada les falte, de modo que nada les falte, ¿verdad? Muy posiblemente ahí, que nada les falte, no es en el contexto de nosotros, en el contexto del primer siglo, se dan cuenta que las necesidades básicas era un lugar donde quedarte a dormir, tener comida y a lo mejor darle para el camión, ¿verdad? A donde fuera. No es como a nosotros ahorita, ¿verdad? Si nos dijeran, vienen y atiéndelos. Yo me acuerdo en ocasiones han venido personas, pastores, y antes me acuerdo que se les tenía y todavía comida, se les daba algo de comer, se les atendía. Pablo da por sentado que Tito va a comportarse como un cristiano se debe comportar. Y de nuevo, en esos tiempos, dice, bueno, van a ir, dales de comer, que duerman si necesitan quedarse unos días ahí y ayúdalos para que lleguen a su destino. ¿Verdad? Hospedarles, comida. ¿Verdad? Eso debe de caracterizar a un creyente. Esas buenas obras deben de caracterizar a todo creyente. Necesidades. ¿Verdad? No solo los líderes deben portarse así. Alguno dirá, bueno, pues le está diciendo a Tito nomás, ¿verdad? A los líderes. No, sino a toda la iglesia. Como lo sabemos, verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El énfasis en esta sección es que es muy posible que los líderes en la iglesia no van a poder atender todos los casos de necesidad. Todos los casos que se presenten en una congregación, ¿verdad? Porque todos los creyentes
A todo creyente el Señor le dio dones y capacidades espirituales, ¿verdad? Muchas veces el pastor no tiene esos dones o capacidades. Y ellos entonces podrán realizar ciertas buenas obras, ¿verdad? Y resolver ciertos casos de necesidad. Pablo ya lo dijo ahí en el 3, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para que los cristianos, ahí ya no está de nuevo hablando de los líderes, sino de que todos, y aprendan también los nuestros. En las palabras de Santiago, ahí en el 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Verdad? Viene el hermano a la casa y le digo, está haciendo un frillazo lloviendo, el Señor lo bendiga, Señor, ahí lo veo. Nos da risa, pero es cosas así tan simples, muy posiblemente. Aquí al final podemos ver entonces el notable amor fraternal de Pablo. En el 15, todos los que están conmigo te saludan, dice Pablo. Saludo a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo la carta la comienza ahí en el verso 4, si se acordaran del capítulo 1, con la palabra gracia. Y aquí al final termina también con la gracia. ¿Verdad? Termina con la gracia del Señor Jesús. Es debido, ¿por qué? Diría uno, bueno, y la gracia. Vimos cómo funcionaba la gracia, ¿recuerdan? En un tiempo. La gracia de Dios que es y será nuestra única esperanza. Salvados por gracia, perseverados por gracia, seremos glorificados por gracia. Y eso debería de animar, de influir a que persistamos entonces en esa sana doctrina, en esas buenas obras. Lo repito, aquí es un cuadro como de que Pablo, como un padre, está instruyendo a su hijo. Y de nuevo sería lo más lógico que ese padre le dice, ok, ya te expliqué todo lo que vamos a hacer. Por último, no se te olvide, persiste. Aunque las cosas estén de cabeza, sigue ahí persistiendo. Evita estas ciertas cosas, le diría un padre a un hijo. Es muy simple. Quiero terminar con esta palabra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me gustó cómo lo dice la traducción lenguaje actual, y se los digo. Mismo verso. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes, dice el Señor Jesús. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. Este libro, de nuevo, para mí fue mucha instrucción, muy básica, fue de gran bendición. Espero que haya sido también de gran bendición para todos ustedes y que más que nada que honramos al Señor Jesús, que honramos al Señor Jesús y que todos fuimos edificados. Ya saben que si tienen alguna pregunta de los anuncios, de la enseñanza, lo que sea, pasen al frente después del servicio. Alguien va a estar aquí para orar con ustedes. Terminamos en oración, familia.
Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Por tu poderosa palabra que transforma vidas, que transforma corazones, Señor. Gracias, Señor, por concedernos escucharla. Rogamos, Padre, que continúes en esa obra que tú comenzaste, Señor. Que continúes esa obra, Padre Santo, fortaleciéndonos a no cansarnos y a continuar en este camino que termina en la vida eterna, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, hayas tú sido honrado y glorificado. Gracias, Señor. Llévanos con bien a donde vayamos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor me los bendiga.